curiosidad sobre saber qué implica la investigación científica, cómo desarrollar y elaborar un artículo científico. Y en esta primera parte les voy a dar unos pequeños tips y una información que es importante tomar en cuenta. Sé que algunos probablemente estén un poco ya más familiarizados con este tema y otros no tanto, pero espero que sea de su interés. Cualquier pregunta o duda que vaya surgiendo, pues no duden en intervenir. Pueden pues, activar sus micrófonos o hacerle una sección de preguntas y respuestas y ya la organización pues me las transmitirá a mí. Entonces, bienvenidos y damos inicio a nuestro taller. El contenido que vamos a revisar durante estos próximos 40 minutos aproximadamente es brevemente pues qué es la investigación, por qué es importante tener en cuenta la investigación y los rankings internacionales, por qué es importante también conocer lo que sucede en una universidad de investigación, la importancia de comunicar tu investigación y cuáles son esas bases de datos y buscadores que nosotros tenemos para pues dar este primer paso en el mundo de la investigación científica. Como primer punto, es importante tener en cuenta la diferencia entre ciertos conceptos que son clave y que también nos van a ayudar a nosotros a ir definiendo el tipo de investigación que quiero desarrollar y la metodología que voy a emplear para llevar a cabo esa investigación. Entonces, como manera de resumen, ¿no? Y de tips, la ciencia es el resultado de un conocimiento, mientras que la tecnología es el resultado de una forma de cómo se hacen las cosas. La ciencia básica, por un lado, busca profundizar un conocimiento ya existente, mientras que la ciencia aplicada busca adquirir conocimiento para aplicarlo en una actividad científica concreta. La investigación teórica, por un lado, se basa o utiliza principalmente todos estos conocimientos conceptuales ya existentes y los datos experimentales como herramienta principal, mientras que la investigación experimental plantea o desarrolla un escenario que se estudia pues para ir midiendo esos comportamientos, ¿no? Entonces, con esto en mente, pues ya pueden ir haciéndose ustedes también algunas preguntas de cara a sus intereses personales o a las líneas de investigación que les apasiona o que estarían interesados en comenzar a investigar. Y un aspecto importante que quiero ir dejando así como ideas claves es que tanto la investigación como la evaluación emplean métodos sistemáticos. Pero ¿por qué no es importante enfocarnos solo en la investigación o solo en la evaluación? Porque ambas tienen un punto de equilibrio, ¿no? Primero, la investigación busca demostrar algo, ¿verdad? Mientras que la evaluación, perdón, busca mejorar algo. Entonces, aquí vemos la importancia y la interacción e interrelación entre estos dos aspectos, ¿no? De la investigación y la evaluación. Conforme yo voy avanzando en mi investigación, pues tengo que ir evaluando un montón de cosas, comenzando el tipo de evaluación que mejor aplica la temática que me interesa, la metodología que voy a emplear, en el caso de que, por ejemplo, tenga un caso de estudio o casos de estudio, pues cuáles van a ser esos casos de estudio, bajo qué criterios, de indicadores y demás, ¿no? Entonces, por eso es súper importante ir combinando estos dos aspectos, tanto la investigación como la evaluación a la hora de comenzar a investigar. Y entramos a nuestro segundo punto, que es el tema de los rankings universitarios. ¿Por qué surgen los rankings universitarios? Un poquito con la idea de dar a conocer cuál es la calidad relativa de las instituciones, no solo en temas de investigación, sino en general en cómo manejan este tema educativo, ¿no? Y muchos alumnos e investigadores se guían en el ranking pues para elegir cuál es el centro de estudio al que van a entrar, o al que van a aplicar, o al que van a postular. Y también los rankings universitarios pues nos brindan una información importante ya a los centros educativos, es decir, a las universidades en este caso, para mejorar y potenciar el servicio que ofertamos. Porque nos dicen, bueno, tenemos un poco bajo en este aspecto, es una oportunidad pues para ir mejorando y brindando un mejor servicio a nuestros estudiantes y a la comunidad universitaria en general. Así, a manera de resumen, uno de los primeros rankings que aparece en el año 2003 por la Universidad de Jiao Tong de Shanghái es el Academic Ranking of World University. Más adelante, en el año 2014, desde el Consejo de Investigaciones Científicas de España, se consolida Webometrics, que es una de las más importantes pues, para nosotros también en la región de Iberoamérica, ¿no? En el año 2009, Shimago Research Group desarrolla el ranking Shimago, y en el año 2014, en el ámbito de la Unión Europea, pues se desarrolla el U-Multirank, que entre otras cosas pues mide la calidad a través de la investigación, ¿no? Qué tan potente y fuerte es esa universidad en investigación para poder rankear dentro del territorio europeo. Y tomé el tema iberoamericano pues con Webometrics. Nuestra universidad está ubicada, no sé si la alcanzan a ver por aquí, en el puesto número 7.
Entre las cosas que se valoran, por ejemplo, para el tema de calidad, investigación y pues posicionar a las universidades en el ranking es, por ejemplo, si es que cuenta con docentes o investigadores que hayan sido premio Nobel, cuántos recursos están destinados a investigación más desarrollo e innovación, si es que tal vez algún rubro o fuente de financiamiento proviene de las empresas o de algún sector industrial, eso es importante. También el tema de los doctorados que existen en la universidad, el tema de publicaciones, citas en revistas de impacto, cuál es el tráfico web, perdón, el tráfico en la página web. También pues, haciendo mucho este movimiento de acceso abierto. Entonces, ¿cuántos documentos de acceso abierto pues tiene la universidad? Tal vez para algunos no resulte tan importante conocer este aspecto introductorio de la investigación científica, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro radar. Como les dije, no solo porque es parte de por qué investigo o por qué una universidad investiga, porque una universidad debe fomentar la investigación dentro de sus espacios, sino también porque ustedes ya están avanzando en su carrera universitaria y probablemente tengan también expectativas de avanzar en tipo de estudios. Y la investigación obviamente va a ser una puerta y un valor agregado que a ustedes les permite tener en su currículum varios elementos diferenciadores. Y bueno, ¿para qué se investiga en una universidad? Básicamente uno investiga en la universidad primero porque al investigar podemos promover el desarrollo tecnológico y el conocimiento humano. Y ustedes saben que el conocimiento básicamente representa la base para nosotros poder desarrollarnos y potenciarnos en diferentes ámbitos, ¿sí? Y contribuir ya de manera más global pues con el desarrollo del país. La investigación también es una forma en que los individuos que investigan van poco a poco posicionándose hacia una enseñanza mucho más especializada. Además, la investigación permite generar vínculos fuertes con la industria. ¿Y cuál es el objetivo? Que desde la academia se generen soluciones a necesidades reales que existen en la industria, en la empresa, en la sociedad en general. Porque ¿de qué me sirve comenzar a investigar y generar conocimiento o acumular conocimiento que no es útil, que no llega a la sociedad, que no contribuye con algo, que no soluciona un problema, una necesidad que exista, ¿no? Y finalmente, pues la investigación dentro de la universidad, del ámbito universitario, promueve este tema de la economía local y nacional, que también es importante para el desarrollo, ¿no? ¿Y qué se busca en los perfiles de los investigadores? Primero, ¿qué tipo de proyectos de investigación han llevado a cabo? ¿Y qué resultados han aportado o han arrojado esos respectivos proyectos? También uno busca que las propuestas que se desarrollan dentro de estos proyectos pues sean unas propuestas competitivas, ¿no? Que tengan esta perspectiva futura, que generen o que aporten, más bien dicho, resultados importantes y que contribuyan pues con el desarrollo de más líneas de investigación y los respectivos avances. Un tema importante también es que dentro del perfil de los investigadores pues se va formando y forjando este tema de la reputación que ellos tienen en el mundo académico. Su credibilidad también es importante a la hora de investigar, o sea, la credibilidad de una persona. Entonces también ustedes cuando, digamos, quieran escribir un paper de coautor con otras personas, pues también ustedes revisarán estos aspectos importantes del perfil del investigador con el que van a publicar. Y obviamente un aspecto súper importante de la investigación es el vínculo con la docencia. Es decir, un docente que no investiga realmente no puede enseñar más allá de lo que los libros le dicen. Entonces la investigación debe ser aplicada y debe tener un fin práctico y un fin real. Si no, nos convertimos simplemente en productores de papers, ¿no? Sin un verdadero beneficio. Y además la investigación pues también promueve esto de crear profesores mucho más creativos, didácticos, que como les digo pues les puedan motivar o incentivar a que incursionen en este mundo de la investigación científica que es muy apasionante. Y para esto también obviamente es importante que las respectivas instituciones educativas pues cuenten con una estructura que promueva y fomente el tema de la investigación en sus aulas y en diferentes espacios. ¿Sí? Porque recuerden que no solo hay investigaciones en un laboratorio, sino hay de todo tipo, inclusive exploratorios, y para todas las ciencias. ¿Y por qué es importante eh, escribir una investigación y publicarla? Ustedes saben que existen un sinnúmero de teorías científicas que en esta era de las tecnologías de la información y la comunicación, pues tenemos a disposición un sinnúmero de información, papers, conocimiento que se realizan en diferentes partes del mundo, ¿no?
pero la investigación no se considera definitiva hasta que esté a disposición del resto de la comunidad investigadora, porque esto permite generar redes, interactuar, tener una retroalimentación, crear nuevas líneas o futuras investigaciones y así como ir ampliando este aspecto del conocimiento, pero recordando, ¿no? Este conocimiento que pueda permear en la sociedad, en la industria, en la empresa, para que sea un conocimiento positivo, ¿no? Y también, además de esto, porque es importante escribirla, porque la ciencia es considerada una actividad social, entonces tiene que ser comunicada, tiene que ser transmitida. Y en este sentido, todos esos procesos de comunicación que implican escribir y redactar un paper o un artículo científico son importantes. Entonces también tenemos que tener un poco en mente en qué medio vamos a nosotros difundir nuestra respectiva investigación. Entonces tenemos muchísimas opciones y alternativas. Podemos escribir monografías, tesis, una memoria de un congreso, comunicaciones de todo tipo, libros, capítulos de libro, artículos en internet, artículos en revistas especializadas, en revistas indexadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta a la hora de decidir cómo voy a escribir científicamente? Tomar en cuenta el impacto y la calidad de mi investigación y el medio de comunicación adecuado para hacer eso visible, ¿no? Y como les decía hace algunos minutos, es súper importante que ustedes tengan eso dentro de su currículo. Si están interesados en aplicar a diversos programas de estudio de tercero o cuarto nivel a través de máster, doctorado u otro tipo de estudios especializados, pues que no les quede duda que el tener un portafolio de artículos y de, pues, el tema de papers y demás va a ser súper importante y les va a dar valor agregado. Inclusive varias universidades pues tienen como requisito indispensable que los estudiantes que aplican tengan ya artículos publicados, ¿no? Inclusive en cierto tipo de revistas. Entonces, una vez que ya yo tengo la idea de qué tema me apasiona, me interesa o quiero comenzar a investigar, qué tipo de investigación voy a realizar, las posibles metodologías y a través, digamos, de qué tipo de comunicación, pues ya puedo seguir avanzando en mi investigación. Una de las alternativas que nosotros tenemos como estudiantes o docentes para empezar o incursionar en el mundo de la investigación y la redacción científica son los congresos. Ustedes saben, muchos de ustedes me imagino que también son miembros de IEEE, pues y se organizan un sinnúmero de congresos académicos. Son eventos organizados por la comunidad científica y académica que busca que los ponentes pues presenten sus trabajos científicos, todo eso que han venido investigando y desarrollando. Y es un espacio muy interesante porque te permite intercambiar y discutir aspectos claves de tu investigación. Además de un punto súper importante, que es recibir retroalimentación de tus pares, de personas, de investigadores que están en el medio y que también están interesados en esa línea de investigación, en esa temática, que te pueden aportar. Y que del intercambio de ideas, pues también puedes ir tú teniendo muchas luces para futuras investigaciones o para seguir con la tuya, ¿no? Y es un espacio también para estar al día con todos los avances que suceden en esa temática, conocer también a personas y comenzar a desarrollar tu red de contactos, que eso te va a servir a lo largo de tu carrera académica, ¿no? Y básicamente es una de las formas más rápidas de publicar tus resultados y es la que se aconseja cuando uno quiere empezar, porque te permite ya tener como que una experiencia, participar del congreso y demás y entender cómo funciona el tema de la revisión, la aplicación y después la ponencia en sí. ¿Y qué debo saber, por ejemplo, antes de elegir a qué congreso me interesaría relacionado con la temática que estoy desarrollando o que tengo en mente desarrollar? Primero, paso número uno indispensable, pues conocer cuál es ese procedimiento para la admisión. Es que ese congreso va a ser nacional o internacional. El tipo de participación que me exige ya en los días del congreso. No sé si es que va a ser una ponencia, una comunicación oral o a través de un post. La publicación que yo presenté va a estar indexada o no va a estar indexada en esas memorias del congreso. Es importante también tener en cuenta e ir practicando a la par de desarrollar la investigación el tema de la comunicación oral, porque ustedes saben que en este tipo de espacios y de encuentros el tiempo es limitado. Entonces tengo que elegir de manera clave qué es lo que voy a comunicar para que el auditorio y las personas que me están escuchando y mis pares que están ahí en la audiencia, pues tengan los puntos claves de mi investigación. Entonces, en este sentido, tengo que enfocarme bastante en cuáles son los resultados principales, esos primeros avances que está arrojando mi investigación, esa propuesta metodológica en la que basé mi investigación
y dejar súper claro cuál es la pregunta de investigación y los nuevos problemas que surgieron la investigación, que abre nuevas líneas, ¿no? ¿Y qué se busca en una publicación? Sea cual sea que ustedes están interesados pues, en realizar. Primero, el tema de la originalidad. Es súper importante que sus investigaciones aporten algo, contribuyan y den en el campo científico, es decir, que demuestren esos avances significativos en el campo de estudio o en su área. Que la metodología empleada y las conclusiones pues sean fuertes, que sean legibles también para quienes están interesados en leerla o en el tema y que se base obviamente en estudios éticos, ¿no? Es súper importante en el mundo académico y es valorado además. ¿Qué es lo que no se busca? El tema de las duplicaciones. Investigaciones que sean muy similares, papers que sean muy similares y únicamente cambien ciertos aspectos o se empleen otro tipo de casos y demás. Artículos que no tengan interés en el mundo científico. Trabajos presentados fuera de plazo, obviamente está fuera de la mesa. Metodologías y conclusiones que no son apropiadas y que los estudios que yo estoy proponiendo a través de mi artículo no tengan suficientes datos como para respaldar y justificar y, como les decía, aportar significativamente en ese campo de estudio. Entonces hay que ir tomando todo esto en cuenta para comenzar a investigar. Cuando yo quiero también publicar mi paper o mi artículo en una revista, es importante también investigar sobre la revista, ¿no? Es decir, cuál es el índice de impacto de esa revista, qué lugar ocupa esa revista en el ámbito del conocimiento. Toma en cuenta el número de autores, también eso es súper importante. No importa que en un inicio, cuando están recién incursionando en el tema de la escritura científica y del mundo académico, tengan publicaciones con varios autores, ¿no? Pero se recomienda generalmente máximo 4 autores y también depende mucho, como les decía, pues de la revista, del objetivo que ustedes quieran cumplir y del medio en el que van a publicar. Y también el idioma. Ustedes saben que actualmente pues el inglés es uno de los idiomas en los que mayor cantidad de contenido e información científica tenemos y el que también les va a permitir tener mucha más visibilidad, porque a pesar que el inglés no sea tu primera lengua, pues muchas personas alrededor del mundo tienen esto como segunda lengua y es el idioma en el que se habla científicamente y se comunica en el mundo de la investigación, ¿no? Entonces también es un valor agregado importante que también lo pueden ir practicando desde ahora. Porque recuerden que no es lo mismo tener suficiencia en idioma inglés que comenzar a escribir científica y académicamente en inglés, ¿no? Entonces, aprovechen todas estas oportunidades pues, para ir practicando si es que están interesados en todo este mundo de la academia y la investigación. ¿Y qué debe contener mi artículo científico? Ya vamos entrando un poquito más pues, a los temas ya más concretos de la investigación científica. Los artículos científicos tienen una forma de trapezoide, como podemos ver en la parte derecha de la pantalla. ¿Por qué? Porque empezamos abarcando un tema, una temática mucho más amplia, macro, y vamos ya cercando nuestra investigación y nuevamente cuando ya hablamos de la discusión y la conclusión, pues se abre nuevamente. ¿Por qué? Porque deja espacio a nuevas propuestas, líneas de investigación, nueva problemática que me va a permitir seguir haciendo otras investigaciones. Entonces, en la introducción se plantea este tema en general y voy bajando ya a los detalles mucho más experimentales y a los métodos que yo estoy aplicando. Y uno de los puntos muy importantes es los resultados. Es decir, ya investigué, tengo todo este texto introductorio de mi tema, empleé determinada metodología a través de métodos específicos y demás, y mi investigación aporta con estos resultados, ¿sí? Estos resultados pues ya me permiten finalmente llegar a una discusión y a una conclusión. ¿Y qué contienen los artículos científicos? El título, los autores, el resumen y abstract muchas veces, las palabras clave y el texto principal que consta de esto, ¿no? De la introducción, los métodos, los resultados y la conclusión. Hay algunos artículos que también contienen los agradecimientos, también depende mucho de los requerimientos de la revista o del formato que se les exija, las referencias y algún material complementario que aporte o que el que esté más interesado pues pueda mirar al final. Este tema del artículo científico también es importante porque cuando yo estoy comenzando a investigar, sobre todo como que para la parte introductoria, y quiero entender qué se ha hecho sobre esta temática que me interesa, que me apasiona,
Una de las primeras claves que yo tengo en las respectivas bases de datos, primero me fijo en el título del artículo. Si el título del artículo pues tiene las palabras que se asocian o que se relacionan con mi tema, paso al siguiente punto, que es el resumen. Me leo el resumen y veo que este artículo en serio va a contribuir con mi investigación, me lo descargo, me lo leo en línea o reviso inclusive también las palabras claves. Entonces también entender cuál es el formato del artículo me ayuda a mí también a tener búsquedas mucho más efectivas que van a contribuir con mi investigación. Eso es un aspecto muy importante. Otra de las opciones que tenemos nosotros para publicar científicamente es un libro. Ustedes saben que el libro es mucho más extenso y por ende me permite profundizar de mejor manera un tema, ¿no? Y también lo puedo hacer a través de capítulos o de artículos de distintos autores que hablen sobre la misma temática, ¿no? Entonces también es una de las alternativas que tenemos. En cuanto a libros, pues también tengo que ir un poco monitoreando e indagando sobre el número de citas que tiene la editorial, por ejemplo, el prestigio que esta editorial también tiene y qué tan posicionada está en el área o temática de interés. La extensión, cuáles son los requerimientos mínimos para que sea considerado un libro, si hay la posibilidad de traducción, como les decía, sobre todo a la lengua inglesa, y si es que tiene reseñas en revistas. Esos son datos importantes que a mí también me ayudan a ver el impacto que va a tener ese libro, pues, y decidirme por qué tipo de comunicación eh, elijo. Y tenemos también las tesis doctorales, el formato tradicional de tesis, donde tengo todo mi marco teórico para la investigación y el desarrollo de los capítulos, ¿no? sobre el tema elegido. Pero también actualmente muchas universidades están dando esta opción de realizar un compendio de publicaciones. ¿Qué se refiere a esto? Te exigen al menos 4 o 5 artículos en revistas de alto impacto, que obviamente sean secuenciales o que te permitan a ti entender pues cuál es esa línea y desarrollo de la investigación, pero en formato de paper, ¿no? Que también es una alternativa interesante porque te obliga a ti a ser mucho más sintético e ir teniendo un hilo, ¿no? Entre tus respectivas publicaciones sobre una temática amplia. Y bueno, ¿qué opciones tengo yo al momento de comenzar ya a investigar, a un poco ir construyendo mi investigación? Las bases de datos. Las bases de datos a mí me aportan un montón de información importante y sobre todo de investigaciones previas en esa área que me dan a mí mucha luz. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Básicamente son herramientas de búsqueda especializadas y rigurosas para el mundo de la investigación. Son fuentes de información electrónica que habitualmente están disponibles en el Internet, como algunos de ustedes ya estarán más familiarizados, pero muchas veces son de servicio de pago. Hay bases de datos que son especializadas en determinadas áreas o ciencias y otras también que son multidisciplinares y contienen un montón de información de diferentes disciplinas y ciencias. Un aspecto importante que vale la pena resaltar es que las bases de datos contienen información que está estructurada, organizada y normalizada. Yo puedo hacer diversas búsquedas con filtros y demás, y pues los resultados que me arrojan van a ser mucho más específicos y especializados. Tenemos también bases de datos internacionales, multidisciplinares, sectoriales, nacionales, de patentes, de tesis, catálogos de biblioteca. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Entre las internacionales multidisciplinares, de las más conocidas pues son Web of Science y Scopus. Cuando hablamos de bases de datos nacionales o por ejemplo en el ámbito iberoamericano, de las más conocidas es DialNet y Cielo. En cuanto a normas, por ejemplo, tenemos la ISO y AENORMAS. En cuanto a patentes, IBENES y Patent Scope. Y bueno, internacionales, pues que algunos o la mayoría pues, también deben estar bastante familiarizados, el IEEE Explore Digital Library. Aquí voy a encontrar un sinnúmero de artículos, publicaciones, de investigaciones científicas de todo tipo, ¿no? Que me van a mí a aportar en mi respectiva investigación. Porque recuerden también que uno de los aspectos importantes cuando yo decido investigar es preguntarme qué se ha hecho en esta área ya, cuáles son los avances, en qué punto estamos. Y frente a eso, pues qué me interesa seguir descubriendo o qué tipo de aporte quiero yo hacer a la comunidad científica. Y por otro lado, también tenemos los buscadores científicos. Estos realmente no son bases de datos. Te permiten realizar una búsqueda y contienen pues información ilimitada sobre diversos temas, ciencias, investigaciones y demás, ¿no? Pero no son selectivos, a diferencia de las bases de datos. Y los contenidos tampoco están claramente definidos en el sentido que yo puedo buscar en Google Scholar, por ejemplo,
desarrollo rural y me sale pues un sinnúmero de artículos con diferentes enfoques en diferentes tipos de revistas. En cambio, las bases de datos pues ya me pueden ir agrupando en el tipo de revista, el impacto y demás, ¿no? Tenemos Google Scholar, Microsoft Academic Search y ScienceGov, que son de los más empleados en el mundo científico. Y estos son muy positivos porque, por ejemplo, cuando yo recién estoy empezando o estoy indagando o quiero encontrar un tema de investigación o ya tengo un tema pero está muy amplio, pues me meto a hacer una búsqueda y me va ahí un poco ampliando ese conocimiento para yo ya poder saber de manera un poco más concreta hacia dónde voy a encaminar mi investigación. Entonces eso también es un aspecto positivo, ¿no? Entonces los buscadores científicos me permiten a mí responderme por dónde voy a comenzar a investigar y conocer un poco más sobre ese tema que me interesa o que estoy investigando, ¿sí? Y aquí, a manera de resumen, pues cuál es la diferencia entre una base de datos versus un buscador. La base de datos, resaltamos nuevamente, pues tiene una información más controlada y estructurada. Cuentan con sistemas de recuperación que son potentes y versátiles, inclusive por palabras claves, años, revistas, etcétera. A menudo son de pago y están dirigidas hacia una selección de información mucho más específica, ¿no? Por las respectivas áreas, ciencias y demás. Los buscadores tienen información poco normalizada, es una herramienta de búsqueda básica, son gratuitos y tienen un enorme volumen de información y que tengo que yo ir poniendo como que un poco esos filtros para saber qué es lo que me interesa, qué me aporta, qué no me aporta y seguir pues cercando la búsqueda. ¿Y cómo elijo yo una revista? ¿Cómo sé qué revista se adecua mejor a mis intereses, a lo que yo, a mis objetivos de investigación, etcétera? Pueden haber dos opciones, que yo empiece desde cero y ya tenga identificado un poco posibles revistas de las que quiera pues aplicar o mandar mi artículo, o que por ejemplo de mi trabajo de titulación quiero sacar un artículo y tengo que adecuarlo, ¿ya? Para adecuar mi artículo, pues tengo que conocer bien la temática de la revista, el tipo de artículo que es, cuáles son los autores que publican ahí y qué tipo de lectores también frecuentan este tipo de revista, ¿no? Este tipo de página. ¿Y quién me puede ayudar un poquito para adecuar este artículo y para el primer paso para elegir la revista? Es la persona con la que yo he dialogado para mi investigación. Puede ser mi tutor, alguien cercano, un coautor o alguien que yo sepa pues que está en mi mismo campo de estudio o tiene eh, gustos afines en temas de investigación y que me puede un poquito guiar en este tema. El segundo punto que tengo que revisar antes de elegir la revista es el tema de la relevancia científica. ¿Cuál es el factor de impacto? Los indicadores y métricas, cuál es la visibilidad de esa revista y la difusión y la calidad de la editorial. El tercer punto es la dinámica editorial. Tengo que conocer cuál es el sistema de revisión que emplea la revista, si es por pares o simplemente cumple un proceso establecido en la editorial, cuáles son los plazos que tiene y dentro de los plazos pues también tengo que revisar el tema de la periodicidad en la que se publica. Las tasas de rechazo también es súper importante tomar en cuenta porque eso me permite ver también el nivel de exigencia y hacia qué tipo de artículo tengo que apuntar para poder entrar en esa revista y leer detenidamente las instrucciones para los autores. Muchas personas pues se saltan estos pasos o lo leen a la ligera y pues tienen un montón de problemas porque o son rechazados sus papers o les información que es importante y les mandan a revisar o a corregir ciertos aspectos. Y el cuarto punto, pero no menos importante, el tema de los derechos de autor. ¿Cuáles son estas políticas en cuanto a los derechos de autor que tiene esa revista? ¿Es de acceso abierto? ¿Tiene copyright? ¿Tiene algún costo? ¿O qué otro tipo de condiciones establece la revista para el tema de los derechos de autor y la publicación de su artículo? Les voy a poner aquí un ejemplo. El ejemplo es que se está desarrollando o yo comienzo a desarrollar una investigación sobre estrategias de capacitación para emprendedores en entornos rurales. Y tengo aquí dos párrafos. No sé si por favor alguien me puede ayudar leyendo el primero, el de aquí. Bueno, les voy a leer yo brevemente. Desde hace algunas décadas el desarrollo rural ha emergido como un tema prioritario, vinculado principalmente a la economía agrícola y ganadera. Con el tiempo, el concepto ha ido evolucionando, incorporando un enfoque territorial y multisectorial. Actualmente, el desarrollo rural involucra toda actividad que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas,
nivel de renta, condiciones de trabajo, conservación del medio ambiente, así como el uso sostenible de los recursos naturales. Y tenemos el segundo párrafo. El emprendimiento rural se basa en lo comunitario, con fuertes vínculos familiares e implica la creación de una nueva organización que introduce un nuevo producto o servicio, empleando nueva tecnología en el ambiente rural. La creación de nuevos productos y los servicios ofertados en el medio rural genera y establece nuevos mercados. Esto supone que se creen nuevas redes, se revaloricen los recursos y se use desde un nuevo perfil más renovado el capital social, cultural y ecológico. Básicamente, estos dos ejemplos que les acabo de leer, sé que los asistentes pues no tienen la opción de quitar silencio de su micrófono, por eso ya me animé a leer yo misma. Es porque los dos pueden ser párrafos de la introducción de un artículo científico. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El primero, sin duda, va a ser la introducción de un artículo científico que va a ser publicado en una revista que no es especializada en derecho, en desarrollo rural, perdón. Por lo tanto, debo explicar o ir un poquito más atrás de lo que significa o esta evolución que el desarrollo rural ha tenido frente a los objetivos de mi investigación. Mientras que el segundo párrafo, el segundo ejemplo, sería la parte introductoria de un artículo que sería publicado en una revista especializada en desarrollo rural. Entonces, yo puedo omitir las explicaciones básicas y continuar ya aterrizando directamente al tema que me interesa, que es las estrategias de capacitación para emprendedores en entornos rurales. Entonces, desde estos pequeños detalles es importante tomar en cuenta al momento de yo comenzar a escribir. Porque si ya tengo elegida la revista, pues tengo que entender todo ese contexto de la revista y todo lo que vimos anteriormente para saber si es que tengo que ampliar mucho el tema introductorio o ya ir cercando más de investigación porque es una revista especializada. Les estoy dando estos pequeños tips porque a veces nadie te los cuenta y pasas a ver, en los momentos de aplicación para tus respectivas publicaciones, pasas pues por un montón de dolores de cabeza al respecto, entonces prefiero dejarles esto sobre la mesa, aunque resulte un poquito tedioso, ¿no? Pero les va a ser de gran utilidad. ¿Y qué debes preguntarte entonces? ¿Quién va a leer ese artículo? ¿Cuál es el tipo de perfil o de personas al que llega esa revista? ¿Qué esperan los lectores? ¿Qué nivel tienen sobre ese tema o esa materia? ¿Y cuál será un poco su respuesta a la solución que brindo? Eso también te ayuda pues a ir desarrollando esta parte introductoria y metodológica de mejor manera. Porque sabes que estás llegando a un determinado público. Pueden ser colegas, pares, investigadores que tienen, como les decía, interés en esta temática general, son abordados desde diferentes perspectivas. Entonces, el lenguaje inclusive puede ser distinto y qué tan atrás me voy también es un factor decisivo al responderme estas preguntas, ¿no? Y habíamos hablado también de los recursos de acceso abierto. Recursos de acceso abierto pues que están disponibles en el Internet de forma libre, es decir, toda esta literatura de carácter académico y científico a la que yo pueda acceder sin ningún costo y te permiten algunos usos dependiendo del tipo de plataforma, ¿no? Descargar, copiar, imprimir, recuperar el texto, pero siempre igual se respeta los derechos de autor, como les decía, la parte ética pero importante dentro de la investigación científica y del mundo académico. Entonces, aquí les puse unas tres diferencias para tener en mente que a veces solemos confundirnos también nosotros. El primer punto es el tema de mientras menos acceso abierto hay, ¿no? Mientras menos acceso se promueve, podemos contemplar una forma que es de acceso gratuito. Tú tienes todas las restricciones de derechos de autor y las condiciones de uso, pero probablemente solo te deja leer en línea o te deja acceder hasta cierta página de la investigación. El acceso libre se refiere a que tiene algunas restricciones de derecho de autor y condiciones de uso, pero tienes más apertura, ¿no? Más disponibilidad de la información y de los artículos ahí. Y acceso abierto significa que no tiene ningún tipo de restricciones de derechos de autor y condiciones de uso y tampoco involucra el tema de pago, ¿no? Es decir, puedes ahí libremente descargarte, copiar, resaltar, etc. Entonces, ¿por qué ha crecido? Un segundo. Ya. Y como les decía, este movimiento del acceso abierto, pues no solo ha crecido mucho en los últimos años en cuanto al tema de investigaciones y publicaciones científicas, sino en todos los aspectos, el software libre y demás. O sea, se promueve con el objetivo de que todo ese conocimiento que está ahí o las herramientas, plataformas, etcétera, estén a disposición de la mayor cantidad de gente posible, para que la ciencia esté cada vez más cerca de la sociedad. ¿Y cuáles son estas vías que nosotros como autores tenemos para el acceso abierto o para también contribuir con el acceso abierto? La primera son los repositorios institucionales.
Cuando ustedes se gradúen de la universidad, también van a tener pues su tesis ahí en el repositorio de la universidad. Los investigadores básicamente depositan sus documentos, que estén publicados o no, en este repositorio institucional. Y uno de los más grandes y conocidos se llama Open Door. También otra alternativa u otra vía, pues es las revistas o monografías. Los investigadores publican en estos medios de acceso abierto y que muchas veces son de revisión por pares. Los más conocidos es el Digital Open Access Journals y el Digital Open Access Books. Aquí igual en la presentación les dejo los links por si ustedes quieren entrar y también tener como a la mano para sus respectivas investigaciones. Y finalmente tenemos una tercera vía, que es la vía híbrida, es decir, artículos que se encuentran efectivamente en revistas comerciales con la opción de que el autor pague una tasa para que el artículo esté en acceso abierto y disponible a toda la comunidad académica y científica. Por ejemplo, el Sevier cobra a los autores de entre 500 a 5.000 dólares para que esté en acceso abierto. La IEEE tiene montos de entre 1.350 y 1.800. Springer Open entre 1.000 dólares y Wiley entre 1.700 y 2.000 dólares. Para que, a pesar de que estas son bases de datos muchas veces de paga, pues tengas tú la opción de descargarte gratuitamente o de leer gratuitamente en Internet, pero es un costo que cubre el investigador, ¿no? ¿Y por qué el acceso abierto? ¿Por qué es importante que nosotros consideremos el acceso abierto dentro de nuestras investigaciones? Porque básicamente te permite tener una mayor visibilidad de tu investigación y mayor accesibilidad. Es decir, más gente te va a poder leer y conocer lo que estás haciendo. Van a poder haber más consultas y descargas de tu investigación, te van a citar más y eso te va a permitir posicionarte también como investigador. Y además, que tengas publicaciones en acceso abierto te permite ir generando más sinergias y redes de contacto. Entonces, chicos, espero que esta primera parte introductoria pues les haya despertado un poquito más o acercado un poco más al mundo de la investigación académica y científica. Para el próximo miércoles, para ya continuar un poquito más con la parte práctica ya de cara a un artículo científico concretamente, les pido que de todo lo que vimos del día de hoy, pues puedan en una base de datos o a través de las búsquedas, identifiquen un artículo que esté o que sea afín a esa área de interés de ustedes en particular, ¿no? Y que lo traigan para nuestra sesión del próximo miércoles. Como les explicaba, pues hay muchísimas páginas que me permiten a mí y repositorios virtuales y bases de datos que me permiten descargar, otras que no. Pero sí me gustaría que tengan uno que sea clave o que inclusive les haya acercado a ustedes al mundo de la investigación. Muchas veces pasa que por casualidad uno lee algo y le genera pues esa como motivación y es la forma en la que uno ingresa al mundo académico y de investigación. Entonces recuerden para el próximo miércoles traer su respectivo artículo para trabajar con eso ya de manera más práctica, la parte de la redacción y la investigación científica. Entonces que ha habido algún espacio de preguntas y respuestas. De lo contrario, pues nos veríamos el próximo miércoles. Y disculpen que fui un poquito más rápido, pero era en honor al tiempo y que también tengo que ir a dar clases. No sé si es que alguien de la organización pues me puede ayudar con el tema de alguna pregunta que haya surgido durante la charla, o de mi parte ya pues daríamos por terminado esta primera sesión introductoria. Parece que no hay preguntas por parte de los asistentes. Igual si alguien tiene alguna pregunta puede pasarla por medio del chat. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Bueno, si no se las pueden guardar para el día miércoles, sin problema. Bueno, queremos agradecer a nuestra panelista Laura Carrera por el taller que nos ha preparado para la sesión del día de hoy. Ella es internacionalista y magíster en proyectos de desarrollo local y defensa. Bueno, de parte de las ramas estudiantiles de la PFP en Capítulo de aquí, queremos oficialmente darles la bienvenida a este taller estructurado de artículos científicos y bueno, permitirnos disculpas por el retraso que tuvimos. Gracias, hasta el miércoles. Hasta luego, muchas gracias. Bueno,
Ahora daremos paso a nuestra siguiente panelista, Carmen Álvarez. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Española, magíster en Educación y Desarrollo de Pensamiento en Persona y Ciencias. Bienvenida. Buenas tardes, Doménica. No sé si me escuchan porque el audio de Doménica no estaba muy bien. Yo no le pude escuchar, pero no sé si es mi conexión o la de ella. Quisiera saber si me escuchan el resto. Doménica, ¿me escucha usted? Sí, yo lo escucho perfectamente. Parece que es mi internet. Sí, ya Julio por ahí contestó, sí se escucha. Muy bien, muchísimas gracias. Ante todo, una felicitación a los estudiantes por la organización del taller. Me parece completamente interesante. Yo misma estoy escuchando novedades sobre la investigación y que las voy a tomar en cuenta cada vez que puedo, uno aprende algo más. Al momento yo quisiera poder introducir el tema que voy a tocar a través de un pequeño video de presentación que tengo preparado. Entonces, déjenme ubicarle el video. No es este. Quisiera saber si están viendo el video. Sí, sí se puede ver. Perfecto, continuemos. Carmen Álvarez, soy profesora de lingüística y dentro de las ciencias de la lingüística, la comunicación no verbal tiene un papel y un rol fundamental. Hoy vamos a hablar de algunas ideas sobre cómo llevar a cabo una expresión oral, un discurso oral para un público, ya sea un público muy numeroso o no. Las ideas que yo les traigo el día de hoy están basadas en los estudios de una experta en comunicación no verbal llamada Teresa Barón. Sus videos están en YouTube y los pueden mirar las veces que ustedes deseen. Bueno, Teresa Barón dice, entre otras muchas cosas, que todo el atractivo no está en el contenido de nuestra exposición, aunque nosotros debemos preparar muy bien nuestra investigación y debemos estar conscientes de la información que vamos a transmitir, es importante que tengamos un dominio y una forma adecuada de contar lo que hemos investigado. Y resulta muy difícil enganchar al público. Suele pasar que el tema a veces no es de total agrado y entonces ahí entra en juego esta expresión no verbal y esta forma de transmitir nuestro pensamiento que puede lograr mucho más que todo el discurso. Existen técnicas para tener seguridad y hoy les voy a contar algunas de ellas más adelante, pero también existen ideas. La primera impresión es fundamental. Antes de empezar el discurso, piensen ustedes que ya han dado un mensaje con su forma de pararse, con su forma de mirar al público, cómo llegaron al escenario, cómo están vestidos, cuál es su aspecto en general. Pensemos que no tiene mucho que ver con la identidad. Esto pues significa que yo puedo ser de cualquier parte del mundo, de cualquier región del Ecuador, mi vestimenta puede representar esa región, pero eso no significa que yo no esté adecuadamente vestida para la ocasión. Hay que tener ese buen aspecto del que estuve hablando y también hay que mostrar confianza y seguridad, que es fundamental. ¿Cómo podemos mostrar esa confianza y seguridad? Simplemente estando conscientes del tema que vamos a tratar. Debemos colocarnos en un lugar visible, posiblemente lo mejor sea en el centro del el escenario en el que vamos a estar ubicados. No se trata de permanecer estáticos, sino de moverse de forma natural y espontánea. Teresa Baró le llama una posición base con V, es decir, vertical,
abierta, simétrica y estable. Por ejemplo, nuestros hombros siempre deberían tener una postura que vaya de acuerdo al mismo lugar hacia donde dirigimos los brazos. También podemos establecer vínculos afectivos con el público. Por ejemplo, sonreír naturalmente, mirar a todos, no mirar al infinito, no mirar lejos o sin ninguna postura, sino buscar hacer contacto visual con el público de manera natural, por pocos segundos, no dejar clavada la mirada, eso tampoco es muy conveniente. Hay que mostrar entusiasmo. Seguramente una de las cosas más buenas que podemos tener como herramienta al momento de nuestra expresión oral es estar vinculado afectivamente al tema del que voy a hablar. Cuando yo no estoy vinculada al tema, tampoco voy a mostrar un entusiasmo natural y eso no va a favorecer nuestro discurso. Recordemos que las manos hablan mucho de nosotros. Podemos mover o gesticular las manos de una forma totalmente desadecuada, que no vaya de acuerdo al discurso. Podemos hacer que las manos ilustren o subrayen lo que estamos diciendo y para eso es necesario utilizar en forma equilibrada y sobre todo organizada nuestras manos. Miren que también nuestras manos acompañan el discurso. La imagen que se encuentra está seguramente vinculada a un texto que tiene que ver con alegría y entusiasmo, jamás con tristeza o abatimiento. Entonces, esas manos tienen que ir acompañado a lo que estamos diciendo. Hay que mantener, o por lo menos tratar de mantener la atención del público hasta el final. Recordemos qué tiempo nos han entregado para exponer nuestro tema. Si nos dicen 20 minutos o 10 minutos, nosotros debemos ser lo más prolijos con mantener ese tiempo. No es conveniente que si nos han dado 20 minutos terminemos en la mitad, o si nos han dado 10 minutos nos pasemos a 15 o 20. Recordemos que cuando nos dan tiempo, generalmente hay alguien más atrás tratando de hacer su exposición, y también cuando nosotros no logramos mantener nuestro discurso dentro de un tiempo límite, podemos estar demostrando que no somos muy capaces para sintetizar. Debemos evitar mirar al suelo o mirar arriba, debemos evitar meter las manos al bolsillo. Podemos mirar a un apoyo visual textual como la tablet o el teléfono que puede estar descansando en nuestra mano, pero no es recomendable leer todo el discurso ni voltearse para leer un discurso que está en una presentación detrás de nosotros. Lo que está en la presentación será un acompañamiento a lo que nosotros queremos exponer, pero nunca podríamos limitarnos a leer toda la exposición. Acordémonos que hay necesidad de cerrar correctamente el discurso. Es posible que la audiencia sienta perfectamente que nosotros estamos a punto de concluir y eso anime a retomar la atención. Entonces, una introducción como para concluir, y con esto, una vez más, podemos concluir lo siguiente, frases que nos permitan indicar que estamos a punto de cerrar. Una buena conclusión siempre deja una muy buena imagen. Muy bien, de esto y muchas cosas más vamos a hablar en estos 2 días en los que nos vamos a encontrar hoy lunes y el miércoles. Si tienen además alguna inquietud, yo les dejaré mis enlaces para que no duden en escribirme y hagan las consultas que deseen. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muy bien, esa era la introducción. Quería contarles algo más con una presentación. Entonces, déjenme compartirles un momentito la presentación.
Listo. Les había indicado, bueno, entiendo que me están viendo, ¿no es cierto? Y me están escuchando también. Quisiera saber si estoy bien con la presentación y me están escuchando. Sí, se está escuchando bien. Sí, Muchas gracias. Les quería decir que vamos a trabajar con esta idea, una propuesta desde la práctica. El miércoles les traigo un documento con mucha más información teórica. Pero ¿cuál es la idea? Tenemos que empezar pensando mucho en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene algunos elementos que determinan precisamente cómo vamos nosotros a interactuar con el público. A veces resulta difícil porque hay personas que pueden tener un dominio escénico, pero otras que carecen totalmente de ello. Y tanto la parte de investigación, como hace un momento le escuchaba a la profesora Paola, la parte de la investigación como la escritura ya de un texto científico, son procesos académicos que cada vez van exigiendo cierta experticia y formación profesional. Consecuentemente, el hablar en público también tiene sus dificultades, pero a la par que tiene sus dificultades, tiene también elementos que nos ayudan a irnos entrenando y adquiriendo experiencia que se logra poco a poco. Lo primero que yo siempre recomiendo para alguien que va a hablar en público es conocer su cuerpo. Y conocer su cuerpo no es tan simple. Cada vez hay más espacios en donde podemos incursionar en este conocimiento del cuerpo, como por ejemplo aprender a dominar la respiración, aprender a concentrarnos, aprender a tener muchísimo más control para no sudar, para no mover las manos innecesariamente o para no usar elementos emblemáticos o soportes como un esfero, tocarse mucho la corbata o tocarse el cabello, hacer algunos movimientos o gestos que demuestran que estamos muy nerviosos, por ejemplo. Y entonces esos ejercicios están en cualquier parte de nuestra vida. Van desde simples ejercicios de respiración profunda, concentración, contando, hasta cosas mucho más avanzadas como el yoga, el teatro incluso. Ustedes me dirán, pero no debemos llegar tan lejos para exponer un trabajo. Pues si alguien está ya preparándose seriamente en el proceso de la academia o si quiere ser un buen exponente, un buen orador de un tema que domina, pues tiene que estar preparado. Sería muy triste que alguien haya recopilado tanta información después de una investigación y lo echa a perder cuando no puede comunicarse oralmente o no puede transmitir su pensamiento a través de un buen discurso. De este modo podemos plantear algunas cosas. Estos ejercicios de respiración o de yoga o el mismo teatro nos llevan a un proceso muy interesante. Pasamos del esfuerzo-dolor al esfuerzo-forma. Existen estudios muy importantes, una de las mentoras del esfuerzo-forma se llama Aida Roll, y ustedes pueden investigar en las redes, se van a dar cuenta de que ella enseñó a mantener una postura corporal relajada, acorde a cada circunstancia, e incluso a librarse del dolor emocional a través de unos ejercicios que están vinculados muchísimo a la danza. Y como les decía, al parecer esto podría sentirse que no es tan necesario para exponer una simple clase, una tarea que me envió el profesor, pues es necesario y cada vez mucho más interesante cuando nosotros queremos abordar en nuestra profesión una calidad académica. Entonces, yo estaba pensando, miren, Marcel Marceau, uno de los mimos más importantes que ha dado la historia, él nos mostró cómo este esfuerzo-forma tiene resultados. Claro, él es un experto, él es una persona que ha dejado muy claro que manejar su cuerpo es toda una ciencia. Y cuando yo he estado pensando preparar una clase de expresión oral para un nivel científico más alto que una simple clase de exposición de un tema dentro de una asignatura,
he estado pensando seriamente en que las personas deberíamos incurrir cada vez más en ámbitos como el teatro, la danza, la cultura en general, porque uno va conociendo dentro de estos espacios el verdadero potencial que tiene su cuerpo. Y les decía que este es un trabajo desde la práctica. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen y lo practican varias veces, se van a dar cuenta que en un momento dado ustedes agarran cada vez más confianza. La confianza es algo que viene dado de la mano de la práctica y de la experiencia. Nadie llega al punto de este expositor con un simple deseo de hacerlo, sino que para eso ha hecho un sinnúmero de ejercicios, su cuerpo se ha moldeado a las circunstancias hasta convertirse en uno de los mejores referentes de esa forma de expresión. Luego debemos entender también que nuestro cuerpo danza apegado al mensaje. Si su mensaje está asociado a las ciencias exactas, a las ciencias duras como la física, la química, la biología, las ciencias naturales, es muy seguro que también el mensaje debería andar en los mismos rumbos. Entonces, por eso es que yo me preguntaba, ¿quién y cómo? Es decir, ¿quién es mi público? Y si es que mi público es un grupo de literatos o de psicólogos, posiblemente mi cuerpo también se tendría que adaptar a ese tipo de discurso. Pero si mi público son unos científicos que están asociados a las ciencias exactas, pues también mi cuerpo va a tener que discursar en ese tono. Hay que preparar el cuerpo y en este caso yo les hablaba de actividades menos académicas, pero también tenemos que ir pensando seriamente en el nivel de la audiencia. Es decir, si yo logro tener tanta tranquilidad con el dominio de mi cuerpo, entonces esa tranquilidad del cuerpo se va a asociar con la tranquilidad de la conciencia y del pensamiento. Es decir, yo conozco mi tema, lo he investigado y hay algo que yo he aprendido en la práctica. Nadie conoce mi tema mejor que yo. Puede que el profesor conozca mucho más que yo en el campo científico y académico, pero la especificidad de mi tema la manejo yo. Y cuando el profesor proyecta las preguntas más allá del tema, o cuando la audiencia proyecta las preguntas más allá del tema que yo conozco, el expositor tiene toda la confianza como para decir o definir que él no ha llegado hasta ese punto en la investigación y que ese es otro paso de la investigación o de la temática de la investigación. Pero por otro lado, también tenemos que estar completamente conscientes de que la audiencia nos va a consultar y nos va a preguntar hacia dónde nosotros le llevemos. Nosotros le vamos a dar los datos y las pautas necesarias para que la audiencia se sienta tan involucrado y tan asociado que nos va a preguntar sobre lo que sí conocemos. También este control emocional que tenemos como resultado del control del cuerpo y del conocimiento del tema nos ayuda a tener emociones coherentes y no vamos a fingir. Cada vez más la ciencia de la comunicación no verbal nos ha demostrado que es muy posible tener entrenadores, gente que entrena esta comunicación no verbal. Comunicación no verbal no es programación neurolingüística, no tiene nada que ver. Una es un ejercicio y una práctica de unas habilidades y destrezas lingüísticas y la otra es toda una ciencia incipiente, es decir, nueva, sí, porque data de inicios del siglo XX, pero que además es una ciencia que ya está consolidada porque se ha asociado a otras ciencias de las cuales se ha nutrido, como la sociología, la psicología, la antropología, la etología y la psiquiatría. Y este control emocional y de las emociones que deben ser coherentes nos permite hacer las pausas necesarias. Por ejemplo, en este mismo momento yo estoy hablando a un público, en realidad yo estoy hablando a una cámara y eso puede significar un poco de incomodidad. No es lo mismo mirar al público, hacer contacto con los ojos, no es lo mismo mirar al público y ver que están chateando y darse cuenta que no les interesa su tema, que mirar una cámara y no tener ningún tipo de retroalimentación, de feedback. Ese feedback ayuda muchísimo a que el expositor sepa
en qué momento debe entonar, en qué momento debe hacer pausas, etc. Pero como les decía, este momento, el poco tiempo que tenemos para la exposición de cada tema nos obliga un poco a acelerar el ritmo de la disertación. Tenemos que pensar lo siguiente, el lenguaje no verbal cada vez es mucho más, es evidente. Hay una teoría de un científico hindú llamado Albert Mehrabian, que vive ya bastantes años en Estados Unidos, es profesor allí, profesor emérito, y esa teoría de él nos indica que del 100% del mensaje que vamos a transmitir, el 55% es no verbal. El 38% está vinculado con lo paralingüístico, es decir, el paralenguaje, y el 7% apenas son las palabras. Hace un momento la profesora Paola les indicaba la importancia de la investigación científica, la necesidad de que ustedes hagan ese proceso sistemático, consciente, además que tenga crédito, que sea válido y que aporte no solo al conocimiento, sino a las nuevas tecnologías y a la nueva forma de pensar de la humanidad. Fíjense todo el contingente de información que ustedes van a tener después de un proceso que muchas veces suele resultar muy largo y complejo. La verdad es que para mí la investigación es algo, un proceso largo, complejo, que sí puede ser apasionante si estoy investigando en el campo que a mí me gusta, pero que también puede convertirse en algo tortuoso cuando simplemente hemos incursionado en un tema que no es de nuestro total interés. Pero les decía que todo ese bagaje de conocimientos teóricos se podrían echar a perder si no tenemos todos los componentes necesarios para compartirlo y transmitirlo. Está bien, ustedes van a aprender en este mismo taller algunas herramientas básicas para escribir textos, y lo vamos a hacer el día de mañana con LaTeX, pero hoy estamos en cambio hablando y reflexionando en la producción del discurso o de la comunicación oral. Y entonces también es un texto, es otro tipo de lectura, y esa lectura está vinculada a su imagen personal. ¿Y qué es lo no verbal? Entonces ahí entra en juego lo siguiente. Lo no verbal es todo esto que se vincula con los gestos, el movimiento de las manos, la postura del cuerpo, la dirección de la mirada, todas las expresiones faciales. Existe un enorme estudio de los kines, que son los movimientos más hipersensibles de la cara y que solo pueden ser captados a través de unas cámaras especializadas. A través de ellos se puede decodificar los mensajes reales que emite nuestro rostro. Ese es el 55% del que les hablaba. El 38%, que es lo paralingüístico, tiene que ver con la entonación, las pausas, el ritmo, la intensidad, el tono, la vocalización. Es muy difícil que cuando uno está exponiendo en forma oral su discurso, pueda estar totalmente concentrado si está realizando una correcta organización de la cuestión fonética de su pensamiento. Es muy posible que los cuencanos tendamos a arrastrar unas vibrantes, la vibrante sonora que es la R, o es muy posible que al hablar en forma rápida unamos fonemas y vocales, y también es muy posible que interrumpamos las ideas. Entonces, para eso es el entrenamiento que nosotros hemos logrado al conocer bien nuestro cuerpo, nos va a ayudar también a aprender a respirar, a soltar el aire en los momentos precisos y cada vez más de forma automática. Porque lo hacemos inconscientemente ya, una vez que la práctica es parte de nosotros. Y claro, ese 7% de palabras son importantes, pero existen pensadores, una de ellos, Flora Davis, que decía, no, Ray Biddwistel, perdón, Flora Davis le cita a Ray Biddwistel, que dice que si tú no manejas muy bien ese 55% de movimientos corporales,
no esperes que alguien se quede a escuchar el 7% de tu mensaje. Eso es muy fuerte, porque después de haber hecho una investigación tan intensa, que alguien se salga de la audiencia es como desmotivante para el expositor. Bueno, y para eso hay que conocer la audiencia. Definitivamente, les dije hace un momento que nuestro cuerpo se adapta a las múltiples necesidades. Si yo soy una profesora de lingüística y tengo como herramienta de trabajo la lengua, el lenguaje, el habla, es muy seguro que voy a estar muy atenta a cómo pronuncio, a qué palabras escojo, que si el significado de esas palabras son los adecuados, que si estoy logrando que el mensaje sea claro, que si mi audiencia está conectándose con este mensaje, y para eso necesito utilizar un lenguaje estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea regional, que no sea ni demasiado formal y tampoco caiga en el plano de lo informal como algo muy coloquial y todavía más lejos de lo ideal, lo vulgar. Bueno, disfrute, elimine los complejos. Definitivamente no somos imágenes ideales para estar frente a la cámara. No nos maquillamos de acuerdo a las sombras y a la iluminación, no hacemos nada de eso. Simplemente somos lo más natural posible y cuando vamos a disertar frente a un público, no tenemos mejor herramienta que nuestra forma natural de exponer y de presentarnos frente a los demás. Esa naturalidad tiene un plus particular y para mí es la originalidad. Si nosotros queremos seguir la forma como diserta otra persona, tal vez una experta en comunicación no verbal en el caso mío, o tal vez un experto en las ciencias exactas en el caso de algunos de ustedes, pues si le vemos a esta persona y le queremos imitar, lo único que vamos a lograr es hacer un papel poco productivo de nuestro discurso. Por eso es importante conocerse a sí mismo. Por ejemplo, saber que yo sé que a mí siempre me falta un poco de saliva para poder seguir pronunciando correctamente. Casi siempre tengo una taza de té. Es mejor no tener ningún té negro ni café, porque eso, como es, son unos energizantes que nos ponen demasiado tensos e intensos. Lo correcto es siempre un agua de una hierba natural, no tan natural como el cannabis tampoco, pero un toronjil, un agua de manzanilla, son muy buenos para relajar la garganta y continuar con el discurso. Conocerse a sí mismo ayuda a saber qué recursos de apoyo necesito si yo voy a disertar, o simplemente agua. El agua es el mejor elemento para recuperar oxígeno también y continuar con el discurso. Recuerden que el tiempo es fundamental. Debemos estar muy conscientes del tiempo que estamos utilizando, porque es muy sabido que cuando nos otorgan un momento para sustentar nuestro trabajo, nosotros solemos desubicarnos del tiempo. Puede ser que estemos tan apasionados y tan concentrados en la exposición que lo que hagamos es irnos más allá del tiempo establecido. En realidad, irse más allá del tiempo establecido podría ser mejor que terminar muchísimo antes, pero también podría pasar que después de usted existe otro expositor. O, por ejemplo, el momento que usted está exponiendo su tesis, es muy posible que le hayan solicitado que lo haga en 20 minutos, en 30 minutos. Y usted está en 30 minutos, apenas ha expuesto ni la cuarta o ni el 50% de su trabajo preparado. Esto es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque va a quedarse en el tapete cosas muy importantes de su disertación. Podría pasar que en el tapete se quedaron las evidencias de que usted domina el tema. Podría pasar que en el tapete se quedaron también las evidencias de que usted concluyó en forma efectiva y productiva las conclusiones, que después de las conclusiones dejó abiertas nuevas posibilidades de investigación para su tema. Y todo esto va a quedar, porque casi siempre la última parte es la que queda rezagada,
esto va a quedar en el ambiente como, la audiencia no lo toma como que qué pena, no le alcanzó el tiempo, le toma como desconocimiento. Consecuentemente, es bueno tener unos elementos que le ayuden a ir organizando ese tiempo, es decir, como unos subtítulos, unos organizadores del tiempo, qué voy a decir los primeros 15 minutos, qué voy a decir los siguientes y así sucesivamente. Actuar frente al público, como lo dije en el video introductorio, puede ser todo un reto y eso significa que yo voy a necesitar encontrarme con ese público. Encontrarse con ese público significa que el expositor, el emisor, es un hábil intérprete del mensaje. El mensaje que va a emitir está ya de alguna manera decodificado a través de su investigación, pero a través del discurso lo va a volver a codificar, es decir, lo va a reconstruir. Y muchas veces en esa reconstrucción se pierden detalles valiosísimos. Por eso utilizamos algunas herramientas como los apoyos visuales que ahora existen de muchas, son muy versátiles, hay de cualquier tipo de complejidad, desde los más simples hasta los más complejos. Y ese tipo de apoyos visuales, audiovisuales, etcétera, tienen que ser muy pensados. Por ejemplo, yo les había puesto un video al inicio y ese video de inicio no debería representar más del 25% de toda mi disertación. Y mejor si es realizado por usted mismo. Porque si es que yo voy a cogerme un video de la red o de las redes sociales, etcétera, capaz no estoy haciendo un aporte significativo a mi investigación. De todas maneras, eso es relativo, porque podría ser que existe un video que representa de mejor manera lo que quiero exponer. Sin embargo, un video realizado por usted mismo, en este caso para la comunicación no verbal, es mucho más conveniente que tomar el de otro expositor. Luego intercalé con un video de un experto. Este video tiene que estar asociado al tema y tiene que de alguna manera abrir la posibilidad de que la persona que lo mira quiera volverlo a ver para saber por qué estuvo expuesto ahí. En un momento yo les dije que este es una leyenda del teatro, del mimo específicamente, y él tiene como uno de sus grandes aportes a la humanidad el dominio del cuerpo, el dominio no solo de todo su cuerpo, sino sobre todo de la parte facial y de los micromovimientos corporales. Esos micromovimientos corporales son estudiados por una rama del lenguaje y la lingüística que se llama cinesis, que viene del griego kinesis. La cinesis o cinesia es una ciencia que estudia todos estos movimientos. Y cuando una persona se involucra en la ciencia de la comunicación no verbal, necesariamente tiene que indagar por esos espacios de la kinesis. Es decir, saber en qué momento preciso es prudente utilizar las manos, en qué momento preciso es prudente no utilizarlas o señalar. También sabe que existen movimientos emblemáticos, otros movimientos que son controladores de nuestra personalidad, y esos movimientos tienen que ser regulados. ¿Cómo los puedo regular? Simplemente con la práctica. ¿Cómo puedo yo saber que esos movimientos no son ni exagerados o están totalmente ausentes de mi discurso? ¿Y cómo puedo saber si esos movimientos están acompañando y reforzando el discurso? Ahora existen herramientas maravillosas en la tecnología. Le toca grabarse, le toca preparar su discurso. No es conveniente que una persona que no tiene total experiencia vaya a una exposición oral abierta sin haberse preparado exhaustivamente. Y esa palabra que parece, bueno, exagerada, porque ¿cómo me voy a preparar hasta el cansancio? No lo es, porque usted no sabe
cuáles van a ser los inconvenientes con los que se va a presentar en el momento en el que desarrolle su discurso, las circunstancias eventuales que podrían pasar, como que se fue la conexión y sus apoyos digitales no sirven, entonces usted debería ir preparado también con algo escrito a mano, perdón, como en este momento ya casi ni a mano, sino cuando menos impreso, para que en caso de que la conexión falle, usted todavía tenga elementos de apoyo. Recordar que cuando se dice actuar frente al público, es frente al público. No es conveniente tener un recurso visual y ponerse a leer. Recuerde también, y esto también está en todas las redes, que los apoyos visuales como el PowerPoint, el Prezi, no deben tener el texto total de su exposición. Eso es absolutamente incorrecto. Apenas el 25% o máximo el 30% debe ser textual. El resto tiene que ser una proyección de imagen, ya sea a través de colores, de símbolos, fotografías, dibujos, etc. ¿Por qué? Existen expositores que casi llevan escrita toda su ponencia y sin nada de imágenes y se limitan a leer lo que está en la pantalla. Y para mí, honestamente, eso es como una falta de respeto al público. Es casi como decirle al público, te voy a dar leyendo. Y resulta que mientras usted lee el texto, el público se desconecta totalmente. El público pierde el interés en su exposición. Entonces, actuar frente al público de alguna manera es un arte. ¿Por qué? Porque hay que interpretar esa realidad. Les decía hace un momento que pueden existir muchas eventualidades como el corte de la conexión, podría pasar que la sala que estaba pensada en primera instancia para 20 personas se convirtió en una sala de 200 personas y el ambiente se torna un poco denso y difícil. Entonces el discurso también va a necesitar tener un recorte para que se vuelva menos monótono y la audiencia no se canse demasiado. Pueden haber muchas eventualidades de cualquier índole. Puede pasar que uno de los expositores que iba a compartir mesa con usted no vino y a usted le toque, en todo caso, alargar su discurso. Como les decía hace un momento, nadie sabe de su tema mejor que usted. Nadie ha investigado mejor que usted, de tal forma que puede nutrir su discurso que en un momento venía planificado para una cosa. Usted puede decir, yo puedo ayudar, mi discurso que estaba planeado para 15 minutos, no tengo problema, lo puedo extender a 30, porque usted va a lograr recordar el proceso de su investigación, cómo comenzó, cuáles fueron los posibles obstáculos que tuvo en el camino, salirse un poco de la discusión formal y entrar a la parte anecdótica no es malo, sobre todo cuando usted está frente a la audiencia y puede interpretar esa realidad. Bueno, interpretar la realidad también es muy interesante porque podemos pensar qué género está o qué sexo domina la audiencia, femenino, masculino, otro. Habría que pensar si ese tipo de audiencia no está siendo afectado por su discurso. A veces no le cuentan qué tipo de audiencia va a tener. Si de pronto en su audiencia hay muchos niños, no le habían advertido, o muchos adolescentes, y le dijeron que iban a estar solo profesionales en la rama. Pero si usted encuentra un grupo de un colegio, se me pone en este momento como ejemplo, usted puede buscar dentro de sus conocimientos y de la parte de la formación de su investigación un discurso que está también asociado a elementos de su investigación que le ayudan a bajarse de ese nivel académico para llegar al de la audiencia. Existen tantos elementos que yo podría enumerarle en este momento, pero que definitivamente no podemos abarcar. Pero al momento yo le estoy dando algunas ideas y mostrándole que el discurso en público suele a veces tener algunas complicaciones que son difíciles de enfrentar si no estamos preparados sobre todo en el tema. Ya hablamos de conocerse a sí mismo y vamos a ver. Bueno, esto de las expectativas del público también es muy importante porque
A mí me parece que todo buen expositor, el de la tesis, siempre va a recibir preguntas. Eso es como obligado, de cajón, nunca va a librarse de eso. Y pues obviamente usted tiene que estar listo y abierto a la pregunta. ¿Cuál es la mejor actitud para la pregunta? Escucharla. Es sumamente importante que usted ponga su mente completamente en descanso y cambie su rol de codificador, de constructor del mensaje, a decodificador, a entender el mensaje. Este es el feedback de la comunicación, el ciclo de la comunicación. Si usted este mismo momento se calla y escucha ahora a su emisor y se convierte en el receptor, le doy por sentado que usted tiene la respuesta precisa. Pero si usted, en lugar de escuchar, solo oye, no es posible. Pensemos que escuchar es una destreza lingüística, no es lo mismo que oír. Oír es una función que tenemos los seres humanos para captar sonidos, pero escuchar es una habilidad lingüística que nos permite decodificar el mensaje y es una habilidad que tenemos los seres humanos. Entonces, les decía que el momento que ustedes van a cerrar su discurso es muy efectivo advertirle al público y decir que entonces ahora, para cerrar, en conclusión, hacer algún tipo de introducción a este cierre y advertirle al público que va a haber un foro. Como les decía, en la tesis las preguntas las vienen por automático, pero en cambio, en un discurso abierto o una clase como esta, un discurso como el que estamos haciendo en este momento, puede ser posible que no haya ninguna pregunta, que todo esté claro o que la audiencia no necesite consultar nada más. Pero en todo caso, usted debería advertirle a su público que va a cerrar, pero que va a dejar abierta la posibilidad de algunas preguntas. A mí siempre me gusta plantear más bien foros. ¿Qué quiere decir eso? Y usted puede advertirle a su público. Bueno, después de esto me gustaría dialogar con ustedes. Eso es un foro. Después de este discurso, dependiendo del tema, podríamos discutir. Sabemos que es en el buen sentido, porque también hay temas controversiales que se prestan para la discusión. Lo que yo pueda contestar, les encantada, y si no, pues alguien del público también puede participar. Eso es una buena estrategia, permitir que el público participe también para responder. En ese caso, es bueno advertir que tenemos tantos minutos para el foro abierto y entonces ya cuando a veces el público se entusiasma demasiado, usted puede cortar por lo sano y decir, bueno, la conexión o la reunión era hasta tal hora, aunque la conversación, el diálogo, el foro, la discusión está bastante interesante, tengo mucha pena en avisarles que lo vamos a terminar. Y capaz usted puede lograr hacer también un buen cierre de conclusiones a partir de lo que le ha preguntado su audiencia. En este momento yo precisamente tengo un foro que quisiera abrirlo por si necesita. No sé si yo tengo la herramienta aquí con participantes para que levanten la mano y podríamos abrir por si aquí alguien desea participar y yo le doy la palabra. No sé si alguien desea participar. Rosita Espinosa, yo tengo una consulta. Buenas tardes. ¿Cuáles son las sugerencias para el caso de las ponencias virtuales? Sí, yo en el día miércoles tengo algunas sugerencias más y concretas para las ponencias virtuales, pero hace un momento les dije una cosa muy clave para mí. Aunque ustedes tengan que dar muchos datos, siempre traten de ser más visuales. En caso de que sean puros números, eh, como se dice, algunas cifras que no pueden obviar, datos específicos como fechas, etcétera, jueguen con los colores, jueguen con los fondos de la presentación y en caso de las conferencias virtuales,
hay que irse asociando a las herramientas, es decir, no limitarse solamente al PowerPoint, ahora hay muchos más. Sabemos que también ahora tenemos la posibilidad de que los textos que escribimos se convierten en audios, es muy posible que se pueda pasar un audio de algún buen texto o que se pueda filmar, grabar un momento de la exposición en el que usted sienta que necesita decir algo mucho más organizado y sistematizado sin perder ningún dato preciso, sin perder el hilo de la exposición. Por ejemplo, la exposición que yo hice de introducción, la grabé hasta 3 veces para quedarme un poco más convencida de que estaba mejor y pude hacerlo así. Pero esta, la que estamos haciendo al momento, es mucho más natural y espontánea. Entonces, ahora, las exposiciones virtuales sí pueden utilizar todos esos elementos y esas herramientas. Entonces, yo sé que algunas son difíciles de acceder porque requieren un costo. No todos los estudiantes tienen la posibilidad de pagar mensualmente el acceso a estos elementos, pero existen otras que no tienen ningún costo y ya queda allí un poco a la disposición de la creatividad del expositor. No sé si hay otra pregunta. Sí, se puede usar aquí. Julio Sigüencia. Uy, se me perdió. Julio. ¿Cómo puedo volver a ver a Julio? Julio, no sé si puede volver a escribir su pregunta. Estimada doctora, Julio nos dice, buenas noches, disculpe una duda, ¿cómo responder o actuar en el caso de que por nerviosismo se nos olvide una palabra o se nos va la idea? Excelente pregunta. Miren, eso es muy normal. Por más experiencia que usted tenga exponiendo, piensa que yo soy una profesora que tiene ya algunos años y expongo todo el tiempo mis clases. Pero por más experiencia que uno tenga y que conozca el tema, etcétera, se le pueden olvidar palabras. Y el manejo de vocabulario es fundamental, pero no todos tienen ese manejo, no todos tienen como el tiempo necesario para recurrir a un léxico. Vocabulario es un contingente de palabras y léxico es un vocabulario especializado. Vocabulario es palabras que yo puedo decir, pero léxico es el concepto y la definición de todas las palabras que yo puedo decir. Entonces requiere un conocimiento más. Sería ideal que todos tengamos un léxico, es decir, es un vocabulario especializado para cada tema, de tal forma que si se nos olvida un término podamos inmediatamente tener la posibilidad de encontrar un sinónimo. Yo creo que cuando uno no encuentra un sinónimo y se olvida una palabra o se olvida lo que va a decir, puede de alguna manera buscar una frase que le ayude a cambiar la palabra. Mire, también es preciso que usted diga, se me olvidó. Esperen que en un momento más lo recuerdo. Y si lo recuerda bien y si no, no. Es natural. Lo importante aquí es no perder el control de ustedes. Cada vez que uno expone, yo he oído esto decir a los artistas, a los cantantes, por ejemplo, que a pesar que han salido muchas veces al escenario, los primeros minutos están tensos y nerviosos, pero que después se van como adaptando a la situación, se van familiarizando con el entorno, el cuerpo se relaja y vuelve a la normalidad, a la naturalidad. Entonces, eso puede pasar, que yo me olvide algo. Ahora mismo yo estoy segura que me olvidé muchas cosas que quería decir, pero dije otras que me parecen también oportunas y necesarias. Aquí lo importante es conocer el tema y eso es valioso porque de alguna manera uno aporta. Uno cree que los otros ya saben, que esto es, ¿quién no va a saber cómo presentarse en público? Pero cuando uno avanza en el camino con los estudiantes se da cuenta que no todos conocen, que algunos conocen unas cosas y otros no las conocen y viceversa. Y asimismo, si usted se olvida algo, el auditorio va a olvidar rápido su error cuando usted continúa por otro lado.
Sé que eso de quedarse en blanco y perderse es real, pero tiene el antecedente. Y yo le daría como consejo luchar y trabajar para el antecedente. El antecedente es no estar bien preparado. El antecedente es no haber respetado a su público y prepararse para ir a la exposición. ¿Cómo me preparo? Puede ensayar, puede pedir a alguien que le escuche antes y que le ayude a decir cómo le siente a usted como expositor. César me dice, buenas noches, doctora, felicitaciones por su exposición. Mi pregunta va enfocada a la defensa de la tesis. ¿Qué puntos inflexibles son necesarios para aplicar durante la exposición? Muchas gracias. Es decir, puntos que no se pueden obviar, ¿no? Como un saludo correcto y la misma estructura de un buen discurso escrito. Introducción, es decir, presentación del tema. Por ejemplo, cuando usted va a exponer un tema, y hace un momento Paola decía, aquí hay dos clases de introducción, una que corresponde a quien domine el tema y otra a la audiencia que no domine el tema. Eso también es muy importante. Si yo me voy a mi tesis doctoral, a mi tesis de maestría, la audiencia cada vez es mucho más exigente y conoce mucho del tema. No todo, pero sí mucho. Entonces, yo puedo ser lo suficientemente suspicaz para llevar mi exposición con ideas en donde pueda exponer precisamente lo que creo que esa audiencia no va a conocer de mi tema. Y hay muchos datos que la audiencia, por más que domine la temática general, el punto clave de la exposición no los puede conocer. Y eso los conozco yo. La introducción. Acuérdese que introducing es como presentar. Y introducing me es preséntame a tu amigo, preséntame a alguien. Eso es precisamente darle a conocer a alguien. La introducción solo puede estar muy bien estructurada cuando yo conozco la temática total. Nadie escribe una introducción sin haber tenido un conocimiento total del tema que va a exponer. Luego viene el desarrollo con puntos claves. A mí me gusta explicar el desarrollo con temas y subtemas, no muchos. Tema 1, 2, 3 y cada uno con 2 subtemas. Con eso manejo mucho el tiempo. Y luego el cierre. El cierre es fundamental. El cierre deja dos cosas. Primero, dejo claro que mi tema se ha cerrado por el momento o definitivamente. Y segundo, que nunca se cerrará. Es una paradoja, pero es verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo cierro y nunca se cerrará? Porque la investigación es así. La investigación es incesante y lo mejor que puede hacer un expositor, ya sea en su texto oral o en su texto escrito, es dejar claro la humildad de la investigación. Yo he llegado hasta aquí, ahora a alguien le toca continuar. Yo tengo alumnos y les digo muy seriamente que refutan o critican a escritores muy valiosos y no sé cómo decirles que ellos tienen que ser más respetuosos porque encima no conocen todo el tema y segundo, están frente a alguna autoridad. Y entonces, en ese sentido, la humildad es totalmente necesaria. Entonces, puntos inflexibles para mí sería esta estructura que es muy buena, tanto en la exposición escrita cuanto también en la oralidad. De ahí la importancia de preparar su discurso. Bueno, me dice Iván Cherres, buenas noches Carmen, muy buen tema. ¿Una clase virtual es mejor darla de pie o sentado? Yo creo que es muy bueno darla de pie. A mí me encantaría dar de pie. A mí me gusta dar las clases de pie. Pero resulta que ahorita mismo en mi casa no tengo todas las herramientas que quisiera, como el trípode, una cámara mucho mejor y cosas por el estilo. Tal vez los micrófonos, el audio, el escenario. Incluso me ha costado mucho estos días encontrar en mi casa un escenario más acorde. A pesar que yo tengo un librero muy bonito y con los libros que me gustan mucho para ponerlos detrás de mí, no siempre tengo delante de ese librero el espacio adecuado para poner el escritorio porque interrumpiría el paso de los demás miembros de la casa. Entonces, he estado ubicándome de alguna manera con fondos
neutrales, que no interfieran a la exposición. Pero sí, a mí honestamente una clase virtual me encantaría poderla dar de pie y manejar todo el discurso corporal. Sin embargo, esta vez no ha sido posible, pero yo recomendaría que teniendo los recursos lo hagan. Y si se sienten cómodos así, es mucho mejor. César, muchas gracias. Muy buen tema, ya leí esa. Aquí hay una de Mariela. Hay universidades donde la defensa de las tesis están empezando a hacer en línea. Sugerencias para hacerlo bien. Creo que más o menos lo que le acabé de decir. Si es que usted pudiera organizar su espacio virtual de la mejor manera, con un escenario realmente mucho más académico, sería ideal. Pero yo creo que en este momento las tesis también se están sustentando de esa manera porque sabemos que tenemos algunas limitantes. La limitante, digamos, lo bueno es que si usted va a estar sentada, el espacio que tenga atrás de usted no tenga muchos distractores. Este rato estoy viendo el espacio de Pedro, entonces a mí me llama mucho la atención su televisor, su afiche, la mochila. Yo sé que eso es parte ahorita de la realidad que estamos viviendo todos. Incluso yo misma tengo atrás de mí que una parte de la silla y algo de los apliques de la pared, pero en la presentación que logré hacer en la mañana, traté de que atrás no hayan esos distractores. Y eso es muy bueno. O sea, no se necesita tener un poco de libros atrás o un estante elegante. Si es que no podemos conseguir eso, pongamos algo plano. Eso es lo mejor. Y sí, ahorita estamos trabajando mucho en línea. Y, esto es algo que también les quiero decir del discurso. Aunque ustedes se manejan muchísimo en el idioma inglés, porque muchas de sus carreras y sus asignaturas están vinculadas al idioma anglosajón, es bueno que si tienen el referente lingüístico del español, lo usen, pero no es obligatorio. Es bueno porque mejora nuestro vocabulario y nuestro idioma, que es el español. Ustedes me dirán, bueno, algunos no somos el español, somos quichohablantes, somos shuar, achuar, etc. Sin embargo, en la medida de lo posible, para nosotros en este momento el idioma oficial es el español, en la medida de lo posible hay que utilizar esos términos. Pero les digo, no es obligación, eso es un purismo de los lingüistas más bien, y que es bien visto en la academia. Disculpe una duda, ¿cómo responder o actuar en el caso de que por nerviosismo se nos olvide? Ya les respondí esta. Sugerencias para el caso de las ponencias virtuales también. No sé si aquí hay otra más. Para los estudiantes que nunca hemos tenido la oportunidad de escribir un artículo científico, ¿qué es lo que principalmente debemos considerar para iniciar a escribirlo? Yo creo, y yo estoy convencida, yo soy profesora de lenguaje, de lengua y redacción, lenguaje y redacción. Yo tengo estudiantes de los primeros ciclos y a mí me parece que lo que yo hago es lo mismo que hace un buen profesor de kinder o de primero de básica, poner los cimientos. Y para mí los cimientos son la lectura. Mire, este rato, ¿cómo puedo hablar yo de algo que no sé? Si este rato a mí me pueden hablar de látex o látex, yo no podría decir mucho porque no he leído lo suficiente sobre ese tema y no he utilizado esa herramienta porque cuando yo he escrito más textos literarios, el látex me desbarata todo el texto literario porque ustedes saben que hay licencias poéticas que permiten romper las normas lógicas y gramáticas para expresar mejor una idea o pensamiento o sentimiento. Entonces, esta herramienta para mí no era muy útil, aunque no la quiero subestimar, más bien sé que es muy buena para el relato. Pero no voy a hablar ni voy a poder escribir de algo que no sé. Si me voy con mis amigas a una reunión, a un té, y me dicen que hable acerca de los bebés, yo ya me he olvidado, no tengo más bebés y no sé qué decir. Entonces, no puedo hablar de lo que no conozco. Es muy posible que eso pase. Lo que yo le diría, Carmen, es que si usted ya va a escribir sobre un tema, lea mucho sobre ese tema y comience a dialogar con esos escritores y con esas lecturas. Comience a decir lo que usted piensa y trate de
hacer fichas de esas como conversaciones con los escritores. La subjetividad no es bien vista en la academia, la objetividad sí. ¿Y cómo garantizo que lo que digo yo no es tan subjetivo? Porque estoy dialogando con otros escritores y otros pensadores que tienen la calidad y que tienen la autoridad en el tema. Así que este momento, cuando usted esté empezando, es preciso que busque buenos libros, busque un tema que le apasione y lea. No lea libros muy suaves, trate cada vez de ser más exigente con su decodificación, es decir, con la interpretación del texto. Tenga siempre a mano un buen diccionario, escriba, sumille, es decir, al costado del texto, lo que entendió de esa frase, porque es muy posible que pasado mañana ya no la vuelva a entender o se le olvide lo que interpretó. Hay muchas cosas que me encantaría y en algún momento podríamos hacer algún taller más sobre escritura académica, porque este rato estamos muy ajustados a la comunicación oral. No sé si hay alguna otra más. Bueno, ¿qué tenemos? 19:30. Nos pasamos 30 minutos en consideración a que las conexiones. Además de la práctica que nos mencionaba para realizar los discursos, alguna recomendación para evitar algunos tics que normalmente realizamos de forma inconsciente entre frases como sí. Justo esto es lo que voy a tocar el miércoles. Ya, ¿se acuerdan que les dije que vamos desde la práctica? Nos vamos a meter un poco más en la teoría. ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los teóricos? Y ahí sí, yo ya voy a dejar de ser tan subjetiva, me voy a pasar al punto de la objetividad y les voy a mostrar mis diálogos con otros teóricos, con los que más me gusta, con los que más concuerdo, para traerles esas ideas, esos tics que dicen, o algunas reglas fundamentales de una buena exposición oral, que tienen mucho que ver con la comunicación no verbal. Y les dije hace un momento que es una ciencia que está asociada a la psicología, por ejemplo. Entonces los tics tenemos que atenuarlos cuando somos conscientes de que los tenemos. Y la única manera es vernos, ya sea grabándonos o viéndonos en el espejo, por ejemplo. Así que en el miércoles tendremos una hora de encontrar algunas ideas prácticas y concretas para aplicarlas, pero sacadas de la teoría. Todo el discurso de hoy también es muy teórico, pero estaba más vinculado a cómo poner en escena lo que estamos trayendo de los teóricos. Muy bien. No sé, creo que ya se terminaron las consultas, creo también que ya es un buen momento, yo también a las 8 ya tengo mi clase. Ahora estoy viendo que todos me decían sí, hace un rato no veía. Pedro, yo estoy terminando. Muchísimas gracias. Bueno, en vista que no tenemos más consultas, damos por finalizado la sesión del día de hoy. Agradecemos a usted, doctora Carmen Álvarez, por su valiosa aportación en esta noche. Les recordamos a todos ustedes que el día de mañana, martes 2 de junio, vamos a tener nuestra segunda sesión, ¿sí? En este caso, pues, de 6 a 8 de la noche, con el tema de fundamentos en la práctica a la hora de escribir. En esta parte pues ya va a ser un poquito más práctico. Vamos a tocar ya el software como tal de Overleaf y LaTeX y nos van a ayudar con el ingeniero Julio Montes de Oca y la doctora Ana Cecilia Villa para esta parte. Una vez más pues pedimos disculpas a todos los presentes por los inconvenientes ocasionados el día de hoy. Los esperamos el día de mañana con mucha energía. Sin más, que decir, pues agradecemos a todos los participantes por parte del equipo organizador del taller de escritura, principalmente a la rama estudiantil y triple, el coworking y el ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento de la Universidad Politécnica Salesiana en sus 3 sedes. Eso nada más y pues que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches.